haber sido invitado para dar esta plática, que ustedes verán que en el transcurso de estos 25 minutos, 30 minutos que tenemos, van a ver cómo cambian nuestros logos de ABC a Hospital Tech 100, y es básicamente por comentarles y explicarles qué es lo que ha sucedido en estos últimos años, en donde tuve la fortuna por muchos años de dirigir el área de tecnología de la información en Centro Médico ABC, y que poco a poco fui cambiando el rol después de que me di cuenta que el tema de los procesos era un tema muy importante. Cuando me toca evaluar diferentes expedientes clínicos, veo que los médicos ya hablan de tecnología y nosotros pues de lo que fuera, entonces empieza a cambiar mucho más el rol. Posteriormente, y debido a una alianza de asesoría en cuestiones clínico-hospitalarias, pues llego yo a lo que es el Hospital Tech 100 en la ciudad de Querétaro, y bueno, pues llego para ocupar la posición de director general. Posteriormente, y ahondaré un poquito más, esta relación entre Hospital Tech 100 y Centro Médico ABC cada vez es mucho más ligera, es decir, termina siendo solamente un apoyo, una consultoría, una asesoría, y bueno, pues a mí yo ya estaba, trato de decir expatriado, aunque ya ahora me imagino que fue desterrado, y ya estaba viviendo en Querétaro, y entonces ya estaba trabajando con el Hospital Tech 100, y bueno, al final de todo esto decido quedarme en Tech 100 como parte de la dirección general. Este cambio de director de sistemas a director general, pues ustedes comprenderán que es muy amplio, es muy grande, es muy fuerte laboralmente, familiarmente, incluso en emociones cambia totalmente, porque bueno, pues ustedes saben que la vida de rockstar, de la gente de tecnología, es padrísima. Uno pasa conociendo y viendo muchos proveedores y cada vez más, y a veces hay quienes nos invitan a cuestiones como vínculo TIC. Entonces, bueno, pues venimos, ¿no? Y entonces aprendemos y aprendemos mucho, y ya siendo director general es muy diferente. Les voy a platicar de este camino, es una experiencia vivida, pero también es compartirles cuáles son los elementos clave que vemos nosotros en lo que son los directores de sistemas. Entonces, bueno, nada más para ponerlos en contexto y para que ustedes sepan, para ver en qué momento pueden salir al baño, ¿no? Entonces, son 3 temas los que vamos a ver, muy básicos. Uno es el antecedente, como les decía, de Centro Médico ABC. Otro, cómo fuimos transformándonos de la parte tecnológica hacia la parte de procesos, que fue la antesala de una planeación estratégica, y posteriormente la llegada a Médica Tech 100. Solamente algo muy breve. Ustedes saben y ustedes conocen, la mayoría de ustedes, Hospital o Centro Médico ABC es una de las instituciones más reconocidas en el país en cuestiones de salud. Actualmente son 2 campus oficiales como hospitales, el campus Observatorio en el corporativo y el campus Santa Fe, que se abrió en el 2004. A pesar de que estaba listo en el 2003, ustedes saben que pasamos el problema del predio del Encino, en aquellos temas de desafuero, y bueno, pues abrimos hasta un año después. Y bueno, básicamente ABC es una institución acreditada por Joint Commission. Cuando hablamos de ABC hay que tener claro que es una institución de asistencia privada. ¿Qué significa esto? Que no tiene dueños, y esto permite hacer una reinversión siempre de sus utilidades, que es el sueño dorado para cualquier director de tecnología, porque los presupuestos al menos son iguales año con año. Esto es bien importante porque existe un fomento sobre la inversión tecnológica muy importante. Tan importante que, bueno, los equipos de cómputo como PCs, impresoras y todo esto, no se compra cada 3 años, sino están en un esquema de arrendamiento prácticamente desde el 2001. Esto habla de que no se cae en obsolescencia, y estamos renovando continuamente la parte tecnológica. Entonces, esto es música para los oídos para alguien que se dedica a tecnología de la información. Al no tener dueños, pues es lo único que hace ABC. No es como otros grupos hospitalarios que pueden tener 1, 2 o 3 negocios o cotizar en bolsa, sino como ABC solamente se dedica a temas de salud, su fuerte o su punto fuerte es la calidad. Y por eso busca acreditaciones internacionales, que es el primer punto,
que es buscar tanto lo nacional como lo internacional. Tiene un amplio enfoque hacia la parte de enseñanza, y esto a la gente de TI nos obliga a ir siempre un paso adelante, porque los médicos residentes saben mucho más que la gente de TI. Es decir, estos señores saben cómo dentro de su Mac hacer una instancia para poder convivir con sistemas operativos diferentes, saben perfectamente cómo alterar las redes inalámbricas, las contraseñas, salir a Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, lo comento porque es un tema importante. Está dedicada a la beneficencia, tiene 2 clínicas de beneficencia, una en Observatorio y una en Santa Fe, que da atención a población de 5 kilómetros a la redonda que no tiene asistencia social. Y finalmente, bueno, tenía un modelo de crecimiento orgánico. Por eso es que no van a ver un ABC en otro estado de la República, porque el modelo es 100% dentro del DF. Y bueno, pues esta es una de las láminas que me gusta recordar mucho, porque al final habla de temas de TI, entonces sí me siento muy identificado todavía con el tema. Además son algunos de los números que tiene ABC: equipamiento, telefonía. Fuimos muy felices cuando cambiamos a telefonía IP. Y de outsourcing, pues fuimos siempre pioneros de outsourcing, es decir, mesa de ayuda, sistema de soporte en campo, administración de servidores, el hosting que les comentaba hace un momento, redes inalámbricas, seguridad perimetral, etcétera. Y aunado a eso, bueno, pues sistemas, 3 básicos sistemas: el ERP, los sistemas o los servicios clínico-médicos, que es patología, laboratorio, banco de sangre, el tema de imagen, el RIS, el PACS, formatos DICOM, tratar de tener lo más estandarizado posible. Y bueno, sistemas adicionales, correo, se fue ahí la marca por algún lado, pero bueno, ni modo. También la de arriba del ERP, la digitalización, la factura electrónica, etcétera. Es decir, incluso algo que comentaban o preguntaban hace un momento, un sistema específico para hacer codificación de grupos relacionados de diagnóstico, los GRDs famosos, o DRGs en español. Entonces había mucha cantidad de sistemas, y bueno, lo último que me tocó hacer dentro de ABC, la joya de la corona. El tema que todo el mundo habla desde hace mucho tiempo, el expediente médico electrónico. El análisis y bueno, la implementación de uno de los servicios, y que bueno, ahí va avanzando poco a poco. Un análisis muy consciente, muy concienzudo sobre lo que todos los expedientes clínicos ofrecen. Es esto que vemos: un sistema de urgencias, un sistema de ambulatorio, un sistema para hospitalización y un sistema de quirófano. El punto importante viene en el siguiente clic, donde cuando lo desglosamos viene una cantidad impresionante de cosas que tiene abajo un expediente clínico. Cuestiones de las que hemos hablado en el día, cuestiones de farmacia, de controles de solicitudes, de este famoso tema de interoperabilidad, que a veces decimos que es como un ser supremo porque todo el mundo habla de él y nadie lo ve, pero así sucede con todo y su HL7 versión 1, 2, 3, 4, 3.3, etcétera, etcétera, porque a veces son de los temas que no vemos. Una base de datos maestra de pacientes que nos habló Luis Ángel hace un momento, de la Secretaría de Salud del Gobierno del DF. La capacitación, uno de los temas clave, que es la gestión del cambio, y un tema de gobierno. En la comida hablaba con algunas personas donde veíamos que un sistema de telemedicina existe desde el 2004, 2005. Y bueno, con uno de los fabricantes líderes en temas de redes y telecomunicaciones, muy bonitos, alta definición, pero cuando lo presenta un informático, híjole, la gente dice, no va a funcionar. Y recientemente en la semana me tocó ir a una presentación en uno de los estados sobre el mismo concepto de telemedicina, bueno, le llaman telesalud, con un equipo mucho más modesto, pero ¿qué creen? Lo presentó un médico. Y entonces el sistema es la perfección. No quiero decir que esté mal, porque además ahora que comente quiénes son mis principales clientes, que son los médicos, lo que quiero enfatizar es que el gobierno es muy importante dentro de un proyecto, y más de expediente clínico. Realmente no es un proyecto de tecnología, no es un proyecto de la dirección, es un proyecto que debe de ir acompañado o avalado de profesionales de salud. Médicos, enfermeras, ingenieros biomédicos, gente de laboratorio, químicos, etcétera. Entonces,
Este último componente es uno de los más importantes que me tocó hacer todavía dentro de ABC como parte del expediente clínico. Cuando me di cuenta que el tema nos va avanzando, fue cuando un día al llegar a mi casa, mi hijo me preguntó esto y me dice, oye papá, ¿tú cuando eras chiquito tu papá también te prestaba su iPhone? Fue cuando dije, bueno, pues no. Y entonces fue así de, oye, vamos a jugar en un ratito. Fue cuando dije, bueno, tenemos que empezar a trabajar la gente de IT en cuestiones de procesos, en cuestiones de analizar la operación en este caso de los hospitales, pero puede ser de cualquiera de las industrias. Uno de los grandes temas en los cuales uno tiene que reconocer es que la tecnología siempre va a dar para inventarnos todas las siglas que podamos hacer. Cuando se nos acaban, inventamos más. Es decir, el concepto de BPM, de CRM, de HL7. Y si no nos gustan esas, bueno, pues entonces está el SCM y el de la cadena de suministros. Y entonces siempre tenemos de dónde seguir creciendo. El tema es que como cada vez hay más aspectos tecnológicos, nos olvidamos muchas veces del tema del control operativo. Y cuando nos damos cuenta, y Mox lo comentó en la tarde, al mediodía, nos damos cuenta de que tenemos, como gente de IT, un cúmulo de conocimiento que a veces no nos damos cuenta. Cuando viene la gente de negocio y dice, fíjense que queremos abrir un servicio de medicina preventiva, lo primero que se le ocurre a la gente es, ¿por qué no lo platicamos con los de IT? Porque seguramente hay un tema de procesos que posiblemente estemos brincándonos. Entonces, deberíamos de preguntarles. Y además para saber si estamos listos con las cajas, con las máquinas de cobro en tarjeta de crédito, si tenemos las líneas. Es decir, conocemos de primera mano los proyectos. ¿Por qué? Porque al final no es que seamos necesarios, sino que tenemos un tema de infraestructura muy fuerte. Y entonces empezamos a adentrarnos mucho más hacia el tema de procesos. Y ahí nos encontramos con otros conceptos, unos conceptos de estrategia de procesos, y que empezamos a ver cómo la tecnología es la base de pues, todo lo que es una estructura, una arquitectura de negocio. La tecnología termina siendo la base de lo que vamos a estar usando dentro de cualquiera de los procesos que usamos en el día a día. ¿Por qué? Porque esto genera información, y esta información nos genera un tema de organización donde podemos evaluar si la estructura y las competencias del personal son las adecuadas. ¿Por qué? Porque al final los procesos se convierten en modelos operativos de trabajo en el día a día. Yo estoy convencido de que si yo me encontrara en un cuarto cerrado, todas las carpetas de políticas y procedimientos de un hospital de competencia, y dijera, ¿qué creen? Ya me encontré unos procedimientos de cómo funciona el hospital. Y dijera, bueno, pues no hay nadie aquí cercano y me los llevo. Sería muy complicado replicarlos en el hospital donde yo trabajo, porque los procesos son el ADN de cada una de las empresas. Cuando empezamos a aplicar esto todavía dentro de ABC, entonces se dio un modelo muy interesante del manejo de los procesos. Incluso todavía alguien en la hora de la comida, me parece, o en alguna de las visitas a los stands, me dijo, Luis, el día que te vayas a meter en un proyecto de expediente clínico, tienes que trabajar en procesos. Si no trabajas en procesos, no va a haber expediente clínico. Y al final, en la plática que tuvimos ahora de la mesa de discusión, abordamos mucho el tema de los procesos. ¿Qué quiere decir? Que el tema de los procesos viene en toda la línea de atención a todos los que significan nuestros clientes, desde pacientes, médicos, etcétera. Y por eso es que me es muy importante comentar la división de los 3 niveles de procesos. Hay quien dice, yo tengo mis procesos bien ordenaditos y bien mapeados, están en unas carpetas perfectas. El problema es que nadie los lee, ¿no? Entonces, ni cuando llega el nuevo, ¿no? Porque dicen, oye, ya llegó alguien nuevo, ¿qué le ponemos a hacer? Pues que lea las carpetas, ¿no? O sea, alguien que Y entonces el nuevo dice, bueno, pásenme la 1, ahí la dejo, pásenme la 2 porque ya me eché la 1, porque seguro hace referencia a la 1, entonces, bueno, nadie termina leyendo esta parte. Es muy importante mapearlos porque al final sí nos sirve de mucha referencia, sin embargo, no para el día a día. Hay otra parte que son la reingeniería de los procesos, aquellas áreas que ya están funcionando,
pero que requieren o una manita o una manota de gato, porque no están funcionando como deberían. Y finalmente existen los procesos del día a día. Cuando a nosotros nos tocaba recibir una queja de un paciente, donde decía, pues no, que tienen red inalámbrica, yo no puedo entrar a la red inalámbrica. Y entonces íbamos con la gente de sistemas, o sea, conmigo, y entonces decíamos, oye, seguro su máquina ya está viejita, ¿no? Y entonces decías, oye, sea lo que sea, si está viejita o no, no puede entrar. Y estos procesos del día a día van desde temas informáticos, que fue el ejemplo, como hasta los procesos del día a día de la atención de las enfermeras a los pacientes. Este camino hacia la parte de los procesos lo que genera es una sinergia bien importante, que es la antesala de todo esto que nos ha pasado. Existen cosas de la estrategia que tienen que bajar a la parte de la operación, pero también hay muchas cosas que suceden en la parte baja de la pirámide de la implementación que tienen que subir a la estrategia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que escuchamos la estrategia que tiene nuestra dirección general y todos nos quedamos viendo en la mesa y decimos, ¿sí trabaja aquí? Porque parece que está definiendo los procesos del de enfrente. O sea, eso no pasa en el hospital. ¿Cómo que el paciente se debe de ir puntualmente a las 11 de la mañana para poder que entre la gente de intendencia, limpie y tenga todo listo para la 1 o 2 de la tarde que viene el nuevo paciente? Cuando uno se da cuenta de eso, dice, oye, no conocemos los procesos del día a día. Y entonces hay un área de oportunidad importante que termina siendo la que da el liderazgo en la ejecución y mejora de los procesos. Cuando todo esto pasó y entonces había mucha experiencia en TI, en procesos, en planeación estratégica, pues me pasó, como dice, cuida con lo que deseas porque seguramente si te toca, te toca. Y entonces me dan la oportunidad de decir, bueno, Luis, tú que hiciste tus temas de tecnología, de expediente clínico, de procesos, ¿por qué no vienes a dirigir un hospital? Y entonces viene el tema del hospital y tengo la fortuna desde el 1 de noviembre y oficialmente a partir del 1 de marzo de este año de ser el director general del Hospital Tec 100 en la ciudad de Querétaro. Para ponerlos en contexto, Hospital Tec 100 brinda estos servicios que aparecen ahí, que evidentemente por respeto al público no los leeré uno por uno, pero que lo más importante es, tenemos 2 torres de consultorios que juntos son 227 médicos que trabajan junto con nosotros y con otros, porque además la plaza no es como la plaza del Distrito Federal, donde un paciente que va hasta el Ángeles de Interlomas normalmente no viene al Ángeles del Pedregal por las distancias, pero en Querétaro, ¿qué creen? Sí funciona. Y hay médicos que trabajan en cada uno de los 4 principales hospitales, porque además todo queda muy cerca. Entonces son 227 consultorios que suman o que tenemos 260 médicos registrados que trabajan con nosotros y con los demás. Con todos estos servicios, otro de los temas importantes, bueno, cuando me dicen que el Tec 100 es un hospital, digo, bueno, como todo el mundo, ¿de cuántas camas? De 35 camas. Después me doy cuenta que el tema de las camas tiene cierta relevancia en algunos puntos, pero mucha otra no tiene relevancia. Son 35 posibilidades de atender un paciente, más las terapias intensivas, más la terapia intermedia, más las urgencias, y que tenemos una amplia gama que terminan siendo cerca de 50, casi 60 pacientes. Pero me dijeron, mira, no viene solo, viene con una clínica que tenemos en San Miguel de Allende. Y es una clínica de 9 camas, con servicios también de terapia intensiva, de hospitalización, y por si fuera poco, tenemos algunos laboratorios alrededor, que con eso son tomas de muestra que se procesan en el Hospital Central de Querétaro, pero pues ya empiezan a ser diferentes unidades. Es decir, de repente somos un hospital que tiene una sucursal y además 5 tomas de laboratorio distintas. ¿Cómo surge o cuál fue o cuáles son los grandes retos a los que nos hemos enfrentado en esta parte de la dirección general? La gente de tecnología, y eso
hablo por mí, sé que ustedes que son tecnólogos comprometidos con la organización, se saben, pues, y esos son de los temas que a veces se nos van de las manos, a los que nos come la operación en el día a día. Y ahora había que desarrollar un plan estratégico con esto. Y también había que dirigir y aprobar los planes de enseñanza institucional. Pero cuando aparecían los cursos institucionales de tú debes de tomar el curso de manejo de residuos, uno decía, híjole, tengo un montón de trabajo. Ahora la conversión es que los tengo que dirigir, los tengo que tomar y los tengo que supervisar. Tengo que fortalecer los planes de venta y mercadotecnia. Eso no sabíamos ni siquiera qué era en el ABC, porque ABC no tiene competencia. Y no tiene competencia no porque no haya hospitales buenos, hay muchos y buenos. El tema es que no hay una labor de fuerza de venta ni de mercadotecnia. Cuando alguna vez mi esposa me decía, oye, ¿ya viste el anuncio del ABC en el espectacular? Y digo, ¿cuál? Ah, sí, debe haber muchos. Digo, no, lo que pasa es que hay 2 en la ciudad, porque normalmente el ABC no se anuncia en espectaculares ni en revistas, porque como es institución de asistencia privada, parece que hay un conflicto de intereses. En una plaza como Querétaro hay que trabajar muy duro en esto. Y no por hacer la labor de venta, sino simplemente porque hay mucha más oferta. Y la gente, como tiene los hospitales muy cercanos, puede ir a cualquiera y entonces esto se multiplica. También había que hacer esto que parece ser, y lo comentamos en el día muchas veces. Cuando nosotros hablamos, y hay gente que todavía no conoce bien la industria y que dice, bueno, es que sus clientes, sus pacientes. Nosotros siempre hacemos una acotación y decimos, mira, los pacientes son los que reciben los beneficios de lo bien o mal que hacemos en la operación de un hospital. Pero en la parte privada, nuestros clientes sí son los médicos. ¿Por qué? Porque uno va y dice, me duele la rodilla, y si el médico dice, ¿qué cree? Lo vamos a tener que operar, pues uno dice, chin, ¿no hay otra forma? No, no hay otra. ¿No es lo menos? No. Oiga, ¿dónde vamos a operarnos? Pues donde usted me diga, mire, yo opero en el 1, en el 2 y en el 3. Y entonces pasamos al segundo cliente. ¿Cuál es su aseguradora? ¿Y qué tipo de póliza tiene? Y entonces el hospital a veces termina siendo, a veces no una referencia de los pacientes. En el caso de los casos de ginecología, esos son creo que los pacientes que son mucho más recurrentes. Pero aquí sí hay que trabajar mucho con estas estrategias de retención, de fortalecimiento y de atracción del cuerpo médico. Después, hablar de las cuestiones de calidad, porque ahora no solo lo tengo que hablar, lo tengo que practicar y sobre todo definir cuál es la estrategia que vamos a seguir para poder recertificarnos en consejos de salubridad y si nos interesa ir por alguna acreditación internacional. En este momento no estamos preparados todavía, pero son de las cosas que tenemos que definir cuál es el camino a seguir. Desarrollar planes operativos y este tema que sí me duele mucho, los presupuestos anuales. ¿Por qué? Hace muchos años yo llegué con el director de finanzas y le dije, como buen tecnólogo, tenemos que cambiar la versión de nuestro ERP, porque dice el dueño del ERP que si no cambiamos de versión 4 a la versión 6, pues se nos acaba el soporte. Y me dijo el director de finanzas, muy bien, ¿y entonces va a dejar de funcionar el sistema? Le dije, no, va a seguir funcionando, pero ya no vamos a tener el soporte del fabricante. ¿Cuántas veces hemos tenido el soporte del fabricante en los últimos 2 años? Uy. Primera pregunta dura, dije, bueno, una. Dijo, entonces sí aguantamos 2 años, a menos de que me digas que con el cambio de versión vamos a tener 10% más de pacientes. Con eso entendí y me dolió y hice berrinche y todo, pero entendí que el tema es mucho más claro cuando uno dice, es que tengo la mejor tecnología, ¿por qué no la quieren? Porque no sirve en ese momento. Y entonces los presupuestos me duelen ahora porque ahora sí tengo que comparar la implementación de un ERP contra comprar un tomógrafo, porque el tomógrafo es más importante, o un arco en C, o un ultrasonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy aunque quisiera con algo mucho más probado en cuestiones de tecnología, tengo que pensar mucho más en lugar de pensar en tecnología avanzada, mejor en el uso avanzado de lo que tenemos. Porque si no funciona el uso avanzado, entonces sí hay que cambiarlo. Y parece que es una regla muy sencilla, pero a veces uno dice, oye, no,
Cambiemos todos los teléfonos celulares por puros iPhone. ¿Para qué? No sé, pero están padres. Y entonces ya nos dimos cuenta que no es necesario comprar los iPhone, hay que comprar cualquier smartphone que funcione, al menos que tenga WhatsApp, ¿no? Y después definir el plan de crecimiento de la institución. Parece que son de los grandes retos que tenemos, sin embargo, como parte de los retos, como parte de la institución, es que era una empresa familiar, el hospital. Y esto sí nos duele, porque la mayor parte de los hospitales que vemos en el país, privados, somos hospitales de esta tabla, de la tabla que surge de la generación de una idea de un médico que se hizo un consultorio y después una torre, y entonces hubo que ponerle cirugía ambulatoria y después nos convertimos en un hospital. Se los platico rápido, pero son procesos como a veces de 3, 5, 6 o 10 años. Incluso Mox nos comentó que así nació la parte de Puerta de Hierro, como un tema de clínica y de cirugía ambulatoria. Esto tiene muchos paradigmas, porque al final, para los inversionistas, el primer objetivo, el objetivo más importante es la rentabilidad y la sustentabilidad. Cuando decimos, oye, los temas de calidad, no, sí, también, pero si es autosustentable, con todo gusto. Eso me ha dolido. Los presupuestos médicos contra el resto, ya lo hablábamos, los presupuestos médicos, las inversiones en los quirófanos. Oye, hay que comprar una nueva lámpara de quirófano, y cuando decimos una nueva lámpara, ya no preguntas cuánto, porque entonces mejor primero cierras los ojos, encoges los hombros y dices, ¿cuánto vale? ¿No? Y porque aparte de eso es que no somos una empresa que genera tantos ingresos. 400 empleados ahora dependen de mí. Operación médica de provincia. Quienes son clínicos saben que conforme nos alejamos del DF, las prácticas clínicas son diferentes. Ya no decimos que son buenas, malas o regulares, simplemente son diferentes. ¿Por qué? Porque hay una falta de proveedores de productos, de medicamentos, de suministros. Y entonces esto hace que todos busquemos una forma de poder tener todos los insumos al mismo tiempo. Entonces la práctica está mucho más diversificada. Cuando tratamos de imponer controles, duelen, porque al final hay convenios que se han hecho durante mucho tiempo. Entonces la práctica médica fue desde entenderla y hasta modificarla. Posteriormente, otro de los retos es que, ya lo mencionaba, en la plaza sí hay competencia, y ahí hay una competencia que no nos interesa traer a más médicos solamente por traerlos, sino más médicos que quieran colaborar con nosotros en el modelo de atención, y eso está más complicado. Hay una plaza creciente con diversidad de usos y costumbres. Si ustedes no le han echado un ojo a Querétaro en los últimos años, es una plaza que está creciendo muy fuerte. Una plaza que está poblándose rápidamente, que llegamos, porque ya me incluyo, 45 familias diarias a la ciudad de Querétaro. Y que además solamente el 20% de la población es queretana, porque el resto somos somos migrantes de otras ciudades, desde cercanas hasta la gente del norte. Ahora que hubo mucho tema de inseguridad, ha venido a Querétaro. Lo cual hace que la práctica en algunas cosas sea muy fácil y en otras sea más complicada. ¿En qué es más complicada? Pues es que hay que entender que tenemos diferente tipo de mexicanos, y a pesar de que todos le vamos a la selección, cada quien grita el gol a su manera, y entonces hay que atender muchos pacientes, médicos y enfermeras de toda la parte de todo el país. Entonces eso lo hace un poco complicado. ¿Qué hace más fácil? Que hay más rápida adopción por la parte tecnológica. Todo mundo viene muy tequi. Entonces todo el mundo quiere usar teléfonos y quiere que le den su expediente en medios electrónicos y el correo electrónico, y etcétera, etcétera. Entonces eso sí ayuda. Y finalmente, que hay que reportar a un consejo de administración. A diferencia de lo que es una institución privada, de asistencia privada, donde hay un patronato, que hay mucha más flexibilidad, un consejo de administración, pues muchos de ustedes que han podido trabajar en un consejo de administración, el primer tema es los ingresos, la rentabilidad, que no vayamos perdiendo. ¿Por qué? Porque al final es dinero de inversionistas. Esta es la última lámina. Las grandes diferencias entre una posición y otra es que mis clientes pasaron de ser mis usuarios a los médicos, a las enfermeras, a las aseguradoras, a los clínicos, a los operativos, a los administrativos, etc.
Los presupuestos, bueno, nada más los definíamos el OPEX una vez al año, que es el presupuesto corriente de operación, y le dábamos seguimiento, y el CAPEX era por proyecto. Hoy no. Hoy todos los días tenemos que revisar cómo van los ingresos, la rentabilidad, cuántos pacientes tenemos, qué tan graves están, qué más recursos necesitamos y obviamente qué niveles de calidad estamos dando. Mi relación era más con proveedores y por eso digo, la vida de rockstar de tecnología es bastante buena porque bueno, se hacen muy buenos amigos siendo proveedores. Pero ahora tenemos que hablar con toda la sociedad para saber qué es lo que está sucediendo en el Estado y poder definir nuestras estrategias a seguir. La tecnología, pues siendo director de TI usaba todo. Y entonces entraba yo a la oficina del director y podía yo desde configurar su teléfono hasta darle acceso al correo. Hoy no. Mi herramienta básica de trabajo es el correo electrónico. Y los indicadores, los SLAs de contratos y los presupuestos pasaron a un segundo término, porque ahora mis indicadores son otros. Morbilidad, mortalidad, infecciones, lavado de manos, etcétera, etcétera, por decirles muchos más. El tiempo no fue a propósito dejarlo en blanco. El tiempo no está definido. Cuando uno estudia TI, parece que debe venir en la descripción del plan de estudios o en el perfil de cuando uno pide algún empleo que dice, bueno, este es a morir, no sabemos qué días sí y qué días no, pero la hora de entrada es a las 7, 8 o 9. Aquí es lo mismo, nada más que con problemas mucho más grandes. Resumo nada más el tema, TI, procesos, es un tema en conjunto, proyectos, administración de proyectos, conocimiento de las instalaciones y sobre todo rumbo de planeación estratégica es lo que me ha llevado a ser ahora director general de otra institución. Muchas gracias y estoy a sus órdenes por cualquier pregunta. A una alianza de asesoría en cuestiones clínico-hospitalarias, pues llego yo a lo que es el Hospital Tec 100 en la ciudad de Querétaro y bueno, pues llego para ocupar la posición de director general. Posteriormente, y ahondaré un poquito más, esta relación entre Hospital Tec 100 y Centro Médico ABC cada vez es mucho más ligera, es decir, termina siendo solamente un apoyo, una consultoría, una asesoría y bueno, pues a mí yo ya estaba, trato de decir expatriado, aunque ya ahora me imagino que fue desterrado y ya estaba viviendo en Querétaro y entonces ya estaba trabajando con el Hospital Tec 100 y bueno, al final de todo esto decido quedarme en Tec 100 como parte de la dirección general. Este cambio de director de sistemas a director general, pues ustedes comprenderán que es muy amplio, es muy grande, es muy fuerte laboralmente, familiarmente, incluso en emociones cambia totalmente porque, bueno, pues ustedes saben que la vida de rockstar, de la gente de tecnología, es padrísima. Uno pasa conociendo y viendo muchos proveedores y cada vez más y a veces hay quienes nos invitan a cuestiones como vínculo TIC, entonces bueno, pues venimos, ¿no? Y entonces aprendemos y aprendemos mucho y ya siendo director general es muy diferente. Les voy a platicar de este camino, es una experiencia vivida, pero también es compartirles cuáles son los elementos clave que vemos nosotros en lo que son los directores de sistemas. Entonces, bueno, nada más para ponerlos en contexto y para que ustedes sepan, para ver en qué momento pueden salir al baño, ¿no? Entonces, son 3 temas los que vamos a ver, muy básicos. Uno es el antecedente, como les decía, de Centro Médico ABC. Otro, cómo fuimos transformándonos de la parte tecnológica hacia la parte de procesos, que fue la antesala de una planeación estratégica y posteriormente la llegada a Médica Tec 100. Solamente algo muy breve, ustedes saben y ustedes conocen, la mayoría de ustedes, Hospital o Centro Médico ABC es una de las instituciones más reconocidas en el país en cuestiones de salud. Actualmente son 2 campus oficiales como hospitales, el campus Observatorio en el Corporativo y el campus Santa Fe que se abrió en el 2004. A pesar de que estaba listo en el 2003, ustedes saben que pasamos el problema del predio del Encino, en aquellos temas de desafuero, y bueno, pues abrimos hasta un año después. Y bueno, básicamente ABC es una institución acreditada por Joint Commission. Cuando hablamos de ABC,
hay que tener claro que es una institución de asistencia privada. ¿Qué significa esto? Que no tiene dueños y esto permite hacer una reinversión siempre de sus utilidades, que es el sueño dorado para cualquier director de tecnología, porque los presupuestos al menos son iguales año con año. Esto es bien importante porque existe un fomento sobre la inversión tecnológica muy importante. Tan importante que, bueno, los equipos de cómputo como PCs, impresoras y todo esto, no se compra cada 3 años, sino están en un esquema de arrendamiento prácticamente desde el 2001. Esto habla de que no se cae en obsolescencia y estamos renovando continuamente la parte tecnológica. Entonces esto es música para los oídos para alguien que se dedica a tecnología de la información. Al no tener dueños, pues es lo único que hace ABC. No es como otros grupos hospitalarios que pueden tener 1, 2 o 3 negocios o cotizar en bolsa, sino como ABC solamente se dedica a temas de salud, su fuerte o su punto fuerte es la calidad. Y por eso busca acreditaciones internacionales, que es el primer punto, que es buscar tanto haber sido invitado para dar esta plática, que ustedes verán que en el transcurso de estos 25 minutos, 30 minutos que tenemos, van a ver cómo cambian nuestros logos de ABC a Hospital Tech 100, y es básicamente por comentarles y explicarles qué es lo que ha sucedido en estos últimos años, en donde tuve la fortuna por muchos años de dirigir el área de tecnología de la información en Centro Médico ABC, y que poco a poco fui cambiando el rol después de que me di cuenta que el tema de los procesos era un tema muy importante. Cuando me toca evaluar diferentes expedientes clínicos, veo que los médicos ya hablan de tecnología y nosotros pues de lo que fuera, entonces empieza a cambiar mucho más el rol. Posteriormente, y debido